Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 23. Sobre la predestinación. Tras el estudio de la providencia divina, hay que hacer ahora el de la predestinación y el del libro de la vida. La cuestión sobre la predestinación plantea y exige respuesta a 8 problemas. 1. ¿Le corresponde o no le corresponde a Dios la predestinación? 2. ¿Qué es la predestinación? ¿Pone o no pone algo en el predestinado? 3. ¿Le compete o no le compete a Dios condenar a algunos hombres? 4. Relación entre predestinación y elección. ¿Son o no son elegidos los predestinados? 5. Los méritos. ¿Son o no son causa y razón de la predestinación, de la condenación o de la elección? 6. Sobre la certeza de la predestinación. ¿Se salvan o no se salvan infaliblemente los predestinados? 7. ¿Hay o no hay un número exacto de predestinados? 8. ¿Puede o no puede la predestinación ser apoyada por las oraciones de los santos? Artículo 1. ¿Los hombres son o no son predestinados por Dios? Objeciones por las que parece que los hombres no son predestinados por Dios. Dice el Damasceno en el segundo libro, hay que saber que Dios todo lo conoce de antemano, pero no todo lo predetermina, pues de antemano conoce lo que hay en nosotros y no lo predetermina. Pero los méritos y deméritos humanos están en nosotros en cuanto que, por el libre albedrío, somos dueños de nuestros actos. Por lo tanto, lo que pertenece al mérito o demérito no está predestinado por Dios. Así, desaparece la predestinación de los hombres. Más aún, como se dijo, todas las criaturas están ordenadas a sus fines por la providencia divina, pero de las otras criaturas no se dice que estén predestinadas por Dios. Luego tampoco hay que decirlo de los hombres. Todavía más, los ángeles, como los hombres, son capaces de ser felices, pero a los ángeles, al parecer no les corresponde ser predestinados, pues en ellos nunca hubo miseria. Y Agustín dice que la predestinación es el propósito de apiadarse. Luego los hombres no son predestinados. Por último, los beneficios que Dios da a los hombres los da a conocer a los santos por el Espíritu Santo. Tal como nos dice el apóstol en 1 Corintios 2:12, no recibimos el espíritu de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que sepamos qué es lo que Dios nos concede. Por lo tanto, si los hombres fueran predestinados por Dios, como la predestinación es un don, la predestinación sería conocida por los predestinados. Y esto es falso. En cambio está lo que se dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos llamó. Solución. Hay que decir, a Dios le corresponde predestinar a los hombres, pues, como quedó demostrado, todo está sometido a la providencia divina, y como también se dijo, a la providencia le corresponde ordenar las cosas al fin, y el fin al que son ordenadas las cosas por Dios es doble. 1. Que sobrepasa la capacidad y proporción de la naturaleza creada, y este fin es la vida eterna, que consiste en ver a Dios, algo que sobrepasa la naturaleza de cualquier criatura, según quedó establecido. El otro fin es proporcionado a la naturaleza creada, y que puede alcanzar con sus fuerzas la misma naturaleza creada, y aquello a lo que no puede llegar con la capacidad de su propia naturaleza, es necesario que le sea otorgado por otro, como la flecha necesita al arquero para llegar al blanco. Por eso, y hablando con propiedad, la criatura racional, capaz de llegar a la vida eterna, llega a ella como si le fuera transmitida por Dios. El porqué de dicha transmisión preexiste en Dios, como también en él preexiste la razón del orden de todo al fin, que es la providencia, como ya dijimos. La razón que, de algo que se va a hacer, hay en la mente del que lo va a hacer. Es una determinada preexistencia que de lo que se va a hacer hay en él. Por eso, la razón de la predicha transmisión de las criaturas racional al fin de la vida eterna se llama predestinación, pues destinar es enviar. Queda claro que la predestinación, en cuanto a los objetivos, es una parte de la providencia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el Damasceno llama predeterminación a la imposición de necesidad, como sucede en las cosas naturales,
que están predeterminadas a algo fijo. Este sentido lo apoya lo que añade, pues no quiere la malicia ni fuerza la virtud. Así, no queda anulada la predestinación. A la segunda hay que decir, las criaturas irracionales no están capacitadas para aquel fin que sobrepasa la capacidad de la naturaleza humana. Por eso no se dice propiamente que estén predestinados, aun cuando a veces se abusa de la palabra predestinación para hablar de cualquier otro tipo de fin. A la tercera hay que decir, a los ángeles les corresponde ser predestinados como los hombres, aunque nunca hubiera habido miseria en ellos, pues el movimiento no se especifica por el punto de partida, sino por el de llegada. Ejemplo, no importa que algo blanco, antes de ser blanco, haya sido negro, gris o rojo, de modo parecido. Para ser predestinado no importa que alguien sea predestinado a la vida eterna saliendo de un estado de miseria o no. También puede decirse que conceder un bien superior al merecido es algo que pertenece a la misericordia, como ya dijimos. A la cuarta hay que decir, aun cuando por un privilegio especial a algunos se les revele su predestinación, sin embargo no es conveniente que se revele a todos, porque los predestinados se desesperarían, y la seguridad de ser predestinado podría parecer una negligencia. Artículo 2. ¿La predestinación pone o no pone algo en el predestinado? Objeciones por las que parece que la predestinación pone algo en el predestinado. Toda acción transmite pasión. Por tanto, si la predestinación en Dios es acción, es necesario que la predestinación sea pasión en los predestinados. Más aún, sobre aquello de Romanos 1:4, ¿quién es predestinado? Dice Orígenes, ser predestinado es propio de quien no existe, ser destinado lo es de quien existe. Pero Agustín dice, ¿qué es la predestinación sino el destino de alguien? Luego la predestinación no se da más que en alguien que existe. Así, algo pone en el predestinado. Todavía más, la preparación es algo en lo preparado, pero la predestinación es, como dice Agustín, preparación de los beneficios de Dios. Luego la predestinación es algo en los predestinados. Por último, lo temporal no entra en la definición de eterno, pero la gracia, que es algo temporal, entra en la definición de predestinación, pues se dice que la predestinación es la preparación de la gracia en el presente, y de la gloria en el futuro. Luego la predestinación no es algo eterno, por lo tanto, es necesario que no esté en Dios, sino en los predestinados, ya que lo que está en Dios es eterno. En cambio está lo que dice Agustín, la predestinación es la presciencia de los beneficios de Dios, pero la presciencia no está en lo previamente conocido, sino en quien previamente conoce. Luego tampoco la predestinación está en el predestinado, sino en quien predestina. Solución. Hay que decir, la predestinación no es algo en los predestinados, sino solo en quien predestina. Se ha dicho que la predestinación es parte de la providencia, y la providencia no está en las cosas provistas, sino que, como también se ha dicho, es una determinada razón en el entendimiento del provisor. Pero la ejecución de la providencia, llamada gobierno, es algo pasivo en el gobernante y algo activo en el gobernado. Por eso, resulta evidente que la predestinación es una determinada razón de orden de algunos a la salvación eterna, existente en la mente divina, y la ejecución de tal orden es pasiva en los predestinados, y activa en Dios. Y la ejecución de la predestinación es vocación y glorificación según aquello del apóstol en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos glorificó. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, las acciones que pasan a la materia exterior, transmiten una determinada pasión, como la calefacción o la poda, pero no así las acciones que permanecen en el agente, como entender y querer, según ya se dijo. La predestinación es una de estas últimas acciones. Por eso la predestinación no pone algo en el predestinado, pero su ejecución, en cuanto que pasa a algo exterior, pone algún efecto en ello. A la segunda hay que decir, el destino es tomado algunas veces como el envío real de algo a algún sitio. En este sentido, solo se puede enviar lo que existe. Otras veces indica el envío concebido en el entendimiento.
y llamamos destinar a algo que mentalmente nos proponemos con firmeza. En este sentido, en 2 de Macabeos 6:20 se dice que Eleazar por amor a la vida destinó no hacer lo ilícito, y así, el destino puede ser de algo que no existe. Sin embargo, la predestinación, en virtud de la razón de anterioridad que conlleva, puede ser de lo que no existe, se tome en el sentido que se tome el destino. A la tercera hay que decir, hay dos tipos de preparación. Una, la del sujeto para que reciba una acción, y esta está en el preparado. Otra, la del agente para obrar, y esta está en el agente. La predestinación es del segundo tipo, en cuanto que decimos que se prepara para obrar el agente que obra por el entendimiento, es decir, cuando preconcibe lo que ha de hacer. Así decimos que desde la eternidad Dios se preparó predestinando, en cuanto que concibió la razón del orden de algunos para la salvación. A la cuarta hay que decir, la gracia no entra en la definición de predestinación como si fuera parte de su esencia, sino en cuanto que la predestinación se relaciona con la gracia como la causa con el efecto o la acción con el objetivo. Por eso no se puede concluir que la predestinación sea algo temporal. Artículo 3. ¿Condena o no condena Dios a algún hombre? Objeciones por las que parece que Dios no condena a ningún hombre. Nadie condena a quien ama, pero Dios ama a todos los hombres, según aquello de Sabiduría 11:25, amas todo lo que existe, y no odias nada de lo que existe. Luego Dios no condena a ningún hombre. Más aún, si Dios condena a algún hombre, es necesario que la condenación sea para los condenados lo que la predestinación para los predestinados. Pero la predestinación es causa de salvación para los predestinados. Luego la condenación será causa de perdición para los condenados. Y esto es falso, pues se dice en Oseas 13:9, Israel, tú mismo te pierdes, de mí viene tu auxilio. Luego Dios no condena a nadie. Aún más, no puede imputarse lo que no puede ser evitado, pero si Dios condena a alguien, no puede evitar que perezca, pues se dice en Eclesiásticos 7:10, contempla las obras de Dios, porque nadie puede corregir lo que Él despreció. Luego no hay que imputar a los hombres que perezcan. Por tanto, Dios no condena a nadie. En cambio está lo que se dice en Malaquías 1:2, amó a Jacob, odió a Esaú. Solución. Hay que decir, Dios condena a algunos. Ya se dijo anteriormente que la predestinación es parte de la providencia, y a la providencia, como también se dijo, pertenece permitir la existencia de algún defecto en las cosas que le están sometidas. Por eso, como por la providencia divina los hombres están ordenados a la vida eterna, también pertenece a la providencia divina permitir que algunos no alcancen este fin, y a esto se llama condenar. Por lo tanto, así como la predestinación es parte de la providencia con respecto a aquellos que, divinamente, están ordenados a la salvación eterna, así también la condenación eterna es parte de la providencia con respecto a aquellos que no alcanzan dicho fin. De ahí que la condenación incluya, además de la presciencia, la providencia según nuestro modo de entender, como ya se dijo, así como la predestinación incluye la voluntad de otorgar la gracia y la gloria, así también la condenación incluye la voluntad de permitir a alguien caer en culpa y recibir la pena por la culpa. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Dios ama a todos los hombres y también a todas las criaturas en cuanto que les desea algún bien, y, sin embargo, no quiere cualquier bien para todos. Cuando no quiere para algunos el bien de la vida eterna, se dice que los odia o los condena. A la segunda hay que decir, en cuanto causa, la condenación no es lo mismo que la predestinación, pues la predestinación es causa de lo esperado en la vida futura por los predestinados, esto es, la gloria, y es causa, también, de lo que se recibe en la vida presente, esto es, la gracia. En cambio, la condenación no es causa de lo que se da en la vida presente, esto es, la culpa, en la que Dios no tiene parte, y, sin embargo, es causa de lo que se le retribuirá en el futuro, esto es, la pena eterna. Pero la culpa proviene del libre albedrío por el que se condena y se separa de la gracia. Este es el sentido de lo dicho por el profeta, Israel, tú mismo te pierdes,
A la tercera hay que decir, la condena de Dios no merma la capacidad del condenado. Por eso, cuando se dice que el condenado no puede alcanzar la gracia, no hay que entenderlo como una imposibilidad absoluta, sino condicionada, al igual que es necesario que el predestinado se salve, como ya dijimos, con necesidad condicionada, esto es, que no se anule su libertad de albedrío. Por eso, si bien el condenado por Dios no puede alcanzar la gracia, sin embargo, el que incurre en este o aquel pecado, lo hace siguiendo su libertad de albedrío. Por eso, con razón se le imputa la culpa. Artículo 4. ¿Los predestinados son o no son elegidos por Dios? Objeciones por las que parece que los predestinados no son elegidos por Dios. Dionisio dice que así como el sol sin elegir emite su luz sobre todos los seres corporales, así también Dios lo hace con su bondad. Pero la bondad divina se comunica a algunos sobre todo por la participación de la gracia y de la gloria. Luego Dios comunica su gracia y su gloria sin elección. Esto pertenece a la predestinación. Más aún, la elección se hace entre los que existen, pero la predestinación desde la eternidad se extiende también a los que no existen. Luego algunos predestinados lo son sin elección. Todavía más, la elección conlleva cierta selección, pero, tal como se dice en 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere salvar a todos los hombres. Luego la predestinación, que predetermina a los hombres a la salvación, se da sin elección. En cambio está lo que se dice en Efesios 1:4, nos eligió en él antes de constituir al mundo. Solución, hay que decir, tal como la entendemos, la predestinación presupone elección, y la elección, amor. El porqué de esto está en que la predestinación, como se dijo, es parte de la providencia, y la providencia, como la prudencia, es la razón presente en el entendimiento, preceptiva de la ordenación de algunos al fin, como ya se dijo, y nada se predetermina ordenarlo a un fin si no hay voluntad previa del fin. Por eso, la predestinación de algunos a la salvación eterna presupone, tal como lo entendemos, que Dios quiere su salvación, y a esto pertenece la elección y el amor en cuanto que quiere para ellos el bien de la salvación eterna, pues amar es querer el bien para alguien, según dijimos, y la elección, en cuanto que quiere este bien para unos y no para otros a quienes condena, según dijimos también. Sin embargo, la elección y el amor no indican lo mismo para Dios y para nosotros. En nosotros, la voluntad de amor no causa el bien, sino que, por el bien preexistente, la impulsamos a amar, y así elegimos a quien amamos. Por eso en nosotros la elección precede al amor, pero en Dios sucede al revés, pues su voluntad, por la que amando quiere el bien para alguien, causa que unos alcancen el bien y otros no. Así, tal como lo entendemos, el amor presupone la elección, y la elección, la predestinación. Por eso, todos los predestinados son elegidos y amados. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, si se considera en general la comunicación de la bondad divina, tal bondad se comunica sin elección, es decir, nada hay que no participe algo de su bondad, según se dijo, pero si se considera la comunicación de este o de aquel bien, no se concede sin elección, porque hay bienes que los concede a unos y no a otros. En esto consiste la elección al conceder la gracia y la gloria. A la segunda hay que decir, cuando la voluntad de elegir es impulsada a elegir por el bien preexistente, entonces es necesario que la elección sea de lo que existe. Así sucede en nuestra elección, pero, como ya dijimos, en Dios no es así. Por eso, como dice Agustín, los que no existen son elegidos por Dios, y, sin embargo, quien elige no se equivoca. A la tercera hay que decir, como ya se dijo, Dios quiere de forma antecedente que todos los hombres se salven. Esta forma de querer no consiste en querer algo absolutamente, sino en cierto modo, pero no lo quiere de forma consecuente, que consiste en querer algo absolutamente. Artículo 5. El conocimiento previo de los méritos, ¿eso no es causa de predestinación? Objeciones por las que parece que el conocimiento previo de los méritos es causa de predestinación. Dice el apóstol en Romanos 8,
29. A quienes de antemano conoció, a estos predestinó. Y la glosa que sobre aquello de Romanos 9, 15, me apiadaré de quien me apiade, etc., hace Ambrosio. Dice, me apiadaré de aquel que sé de antemano que se volverá a mí de todo corazón. Luego parece que el conocimiento previo de los méritos es causa de predestinación. Más aún, la predestinación divina incluye la voluntad divina, que no puede ser irracional, pues, como dice Agustín, la predestinación es propósito de apiadarse, pero no puede haber más razón de la predestinación que el conocimiento previo de los méritos. Luego el conocimiento previo de los méritos es causa o razón de predestinación. Todavía más, se dice en Romanos 9, 14, en Dios no hay iniquidad, inicuo parece ser tratar de forma distinta a quienes son iguales. Todos los hombres son iguales tanto por naturaleza como por el pecado original. Su desigualdad radica en el mérito o demérito de sus propios actos. Así, pues, Dios no trata de forma distinta a los hombres, predestinando a unos y condenando a otros, a no ser por el conocimiento previo de su diversidad de méritos. En cambio está lo que dice el apóstol en Tito 3, 5, nos salvó no en justicia por nuestras obras, sino por su misericordia, pues, así como nos salvó, así también nos predestinó a ser salvados. Por lo tanto, el conocimiento previo de los méritos no es causa o razón de predestinación. Solución, hay que decir, como la predestinación implica voluntad, según se dijo, hay que buscar la razón de la predestinación como se busca la razón de la voluntad divina. Ya se dijo anteriormente, que no hay que asignar causa a la voluntad por parte del acto de querer, sino que se le puede asignar causa por parte de lo querido, esto es, en cuanto que Dios quiere que algo sea por medio de otro. Nunca hubo nadie tan insensato que dijera que los méritos sean causa de predestinación divina por parte de quien predestina, pero lo que se está tratando ahora es si la predestinación tiene alguna causa por parte de los efectos, y esto es analizar si Dios predeterminó que daría a alguien el efecto de la predestinación por algunos méritos. Hubo algunos que sostuvieron que el efecto de la predestinación estaba predeterminado para alguien por los méritos preexistentes en otra vida. Esta fue la opinión de Orígenes, quien sostuvo que las almas humanas fueron creadas al principio y que, según la diversidad de sus obras, en este mundo ocupan diversos estados unidas a los cuerpos. Esta opinión la deja sin valor el apóstol cuando dice en Romanos 9, 11 al 13, antes de que nacieran y pudieran hacer nada bueno ni malo, no por las obras, sino porque Él llama, se dijo, el mayor servirá al menor. Hubo otros que sostuvieron que la razón y causa del efecto de la predestinación no son los méritos preexistentes en esta vida. Así, los pelagianos dijeron, que el principio del bien obrar tiene su origen en nosotros y su final en Dios. Así, el motivo de que se dé el efecto de la predestinación a unos y no a otros, está en que unos tuvieron aquel principio y otros no. Contra esto está lo que dice el apóstol en 2 de Corintios 3, 5. No somos capaces de pensar algo de nosotros como si fuera nuestro. No es posible encontrar en nosotros un principio anterior al pensamiento. Por lo tanto, no se puede decir que en nosotros haya algún principio motivo del efecto de la predestinación. Por eso hubo otros que dijeron que el efecto de la predestinación es una consecuencia de los méritos. Esto quiere decir que si Dios da la gracia a alguien, y si predeterminó que se la daría, es porque previamente sabía que iba a hacer buen uso de ella. Es como si un rey da un caballo a un soldado porque sabe que éste le sacará rendimiento. Pero quienes sostienen esto parece que distinguen entre lo propio de la gracia y lo del libre albedrío, como si un mismo efecto no pudiera provenir de ambos. Es evidente que lo propio de la gracia es efecto de la predestinación, y esto no puede ponerse como motivo de la predestinación porque está incluido en ella. Por lo tanto, si por nuestra parte alguna cosa es motivo de la predestinación, eso será anterior al efecto de la predestinación, pero no es distinto lo que proviene del libre albedrío de lo que proviene de la predestinación, como tampoco es distinto lo que proviene de la causa segunda y la causa primera, pues la providencia divina produce efectos por medio de las causas segundas, como ya se dijo. Por eso, lo que se hace por libre albedrío,
proviene de la predestinación. Por lo tanto, hay que decir que podemos considerar el efecto de la predestinación en un doble aspecto. 1. En particular, en este sentido, nada impide que algún efecto de la predestinación sea causa y razón de otro, el posterior del anterior atendiendo a la razón de causa final, el anterior del posterior atendiendo a la razón de la causa de mérito, que se reduce a la disposición de la materia. Es como decir que Dios predeterminó dar la gloria a alguien por sus méritos, y que predeterminó dar la gracia a alguien para que se mereciera la gloria. Otro, considerando el efecto de la predestinación en general. En este sentido, es imposible que todo efecto de la predestinación en general tenga alguna causa por nuestra parte, porque todo lo que hay en el hombre orientado a la salvación es ya efecto de la predestinación, incluida la misma disposición para la gracia, pues tampoco esto se da si no es por auxilio divino, siguiendo aquello de Jeremías 5, 21, Señor, oriéntanos hacia ti, y lo haremos. Sin embargo, en este sentido la predestinación en cuanto a los efectos tiene por causa la bondad divina a la que está ordenado como a su fin todo efecto de la predestinación y de la que procede como primer principio impulsor. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el conocimiento previo del uso de la gracia no es la razón para la concesión de la gracia, a no ser en orden a la causa final, como ya se dijo. A la segunda hay que decir, la predestinación en general tiene por parte del efecto una razón, la misma bondad divina. En particular, como ya se dijo, un efecto es la razón de otro. A la tercera hay que decir, en la misma bondad divina puede encontrarse la razón de la predestinación de algunos y de la condenación de otros, pues se dice que Dios hizo todas las cosas debido a su bondad, para que la bondad divina estuviera representada en todas las cosas. Por lo tanto, es necesario que la bondad divina, una y simple, en las cosas esté representada de múltiples formas, debido a que las cosas creadas no pueden alcanzar la simplicidad divina. De aquí que para la plenitud del universo se precisen diversos grados en las cosas, ocupando unas el lugar más alto y otras el más bajo, y para que se mantenga la multiformidad de grados en las cosas Dios permite que haya algunos males a fin de que no se impidan muchos bienes, como ya se dijo anteriormente. Por lo tanto, tomaremos todo el género humano como la totalidad de las cosas. Y así, Dios quiso representar su bondad en algunos hombres, los que predestina, a través de su misericordia, con el perdón, y a otros, los que condena, a través de su justicia, con el castigo, y esta es la razón por la que Dios a unos predestina y a otros condena. A esta misma causa se refiere el apóstol en Romanos 9,22, cuando dice, queriendo Dios mostrar su ira, esto es, su justicia vindicativa, y queriendo dar a conocer su poder, contuvo, esto es, permitió, con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la condena a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria contenida en los vasos de la misericordia preparados para la bienaventuranza. Y en 2 de Timoteo 2, 20, dice, en una casa de altura no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para servicios honrosos, otros para servicios más bajos. ¿Por qué elige a unos para la gloria y a otros los condena? La razón de esto está en la voluntad divina. Por eso, dice Agustín, ¿por qué a este? ¿Por qué no a aquel? No quieras juzgarlo si no quieres equivocarte. También en los seres naturales sucede algo semejante, ya que en la materia prima, que es toda uniforme, se puede determinar por qué una de sus partes ha recibido forma de fuego y otra forma de tierra desde que Dios la creó, es decir, para que hubiera diversidad de especies en las cosas naturales. Pero por qué esta parte tiene una forma y aquella parte otra, depende de la simple voluntad divina, lo mismo que de la voluntad del arquitecto depende que esta piedra esté en esta parte de la pared y aquella en la otra. Aun cuando la razón de arte estime que unas tengan que estar aquí y otras allí, sin embargo, aun cuando Dios no trate igual a quienes son iguales, no por eso hay iniquidad en él. De ser así,
se opondría a la razón de justicia si el efecto de la predestinación fuera pago de la deuda y no don de la gracia. En lo que se da por gracia, alguien puede dar libremente lo que quiera, o más o menos, mientras no deje de darlo debido a quien le toque y no haya detrimento de la justicia. Esto es lo que dice el padre de familia en San Mateo 20:14, toma lo tuyo y márchate. ¿Acaso no puedo hacer lo que quiero? Artículo 6. ¿Eso no es segura la predestinación? Objeciones por las que parece que no es segura la predestinación. Sobre aquello del Apocalipsis 3:11, guarda lo que tienes, no sea que alguien reciba tu corona, dice Agustín. Si uno recibe la de otro es porque éste la ha perdido. Luego puede ser tenida y perdida la corona, que es el efecto de la predestinación. Por lo tanto, no es segura la predestinación. Más aún, establecido lo posible, no resulta lo imposible. Es posible que un predestinado, llamémosle Pedro, peque y sea matado. De darse esto, el efecto de la predestinación queda frustrado. Así, pues, no es imposible. Por lo tanto, no es segura la predestinación. Todavía más, lo que Dios pudo, lo puede ahora. Pero pudo no predestinar a quien predestinó. Luego ahora puede no predestinar. Por lo tanto, no es segura la predestinación. En cambio está lo que sobre aquello de Romanos 8:29, a los que de antemano conoció y predestinó, etc. Dice la glosa, la predestinación es el conocimiento previo y la preparación de los beneficios de Dios, por lo que con absoluta seguridad serán salvados los que serán salvados. Solución. Hay que decir, la predestinación es absolutamente segura y su efecto tendrá lugar infaliblemente. Sin embargo, tampoco impone necesidad, como si su efecto proviniera por necesidad. Ya se dijo, que la predestinación es parte de la providencia, pero no todo lo que está sometido a la providencia es necesario, sino que algo sucede de forma contingente, dependiendo de las causas próximas a las que les destinó tales efectos la providencia divina, y, sin embargo, como ya se demostró, el orden de la providencia es infalible. Así pues, también es seguro el orden de la predestinación, y, sin embargo, no se anula la libertad de arbitrio de la que proviene contingentemente el efecto de la predestinación. A todo esto hay que aplicar también lo dicho anteriormente sobre la ciencia y la voluntad divinas, que, aun cuando sean absolutamente seguras e infalibles, no anulan la contingencia en las cosas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se dice que la corona pertenece a alguien en un doble sentido. 1. Partiendo de la predestinación divina, y en este sentido nadie pierde su corona. Otro, partiendo del mérito de la gracia, y en este sentido, lo que merecemos de algún modo es nuestro. Si bien, como consecuencia del pecado mortal, alguien puede perder su corona, y otro toma aquella corona, en cuanto que ocupa el lugar de aquel, pues Dios no permite que unos caigan sin que levante a otros, según se dice en Job 34:24, haré caer a muchos, muchísimos, y en su lugar pondré a otros. Así es como en el lugar de los ángeles caídos están los hombres, y en el de los judíos, los paganos. Además, el sustituto en un estado de gracia recibe la corona del caído, y en la eterna bienaventuranza se alegrará del bien hecho por otro, ya que allí cada uno se alegrará tanto del bien hecho por él como por los demás. A la segunda hay que decir, aun cuando es posible que alguien, predestinado, muera en pecado mortal considerado en cuanto tal, sin embargo es imposible que esto sea así establecido, y este es el caso en la objeción, que sea predestinado. Por lo tanto, no se puede deducir que la predestinación pueda fallar. A la tercera hay que decir, la predestinación incluye la voluntad divina, y como ya se dijo que Dios, por la inmutabilidad de su voluntad, es necesario no absolutamente, sino supuestamente que quiera lo creado. Lo mismo hay que decir de la predestinación. Por eso, no es necesario decir que Dios pueda no predestinar a quien predestinó, en el sentido de que se den ambas cosas, pero en sentido absoluto. Dios puede predestinar o no predestinar, y esto no anula la seguridad de la predestinación. Artículo 7.
¿Eso no es seguro el número de predestinados? Objeciones por las que parece que no es seguro el número de predestinados. No es segura una cantidad a la que se le puede añadir algo, pero al número de predestinados se le puede añadir alguno, tal como se dice en Deuteronomio 1:11, que el Señor Dios nuestro añada a este número muchos miles. Glosa, esto es, el número establecido por Dios, que conoce a los suyos. Luego no es seguro el número de predestinados. Más aún, no se puede dar la razón de por qué Dios predetermina a los hombres para la salvación en un número más que en otro, pero Dios no dispone nada sin razón. Luego no es seguro el número preestablecido por Dios de los que se van a salvar. Todavía más, el obrar de Dios es más perfecto que el obrar de la naturaleza, pero en las obras de la naturaleza es más frecuente encontrar lo bueno que lo defectuoso y lo malo. Así, pues, si Dios fuera quien determinara el número de los que se van a salvar, serían más los que se iban a salvar que los que se iban a condenar. Lo contrario se deduce de San Mateo 7:13. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Luego el número de los que se van a salvar no está predeterminado por Dios. En cambio está lo que dice Agustín: es seguro el número de los predestinados. Nadie lo puede aumentar, nadie lo puede disminuir. Solución: hay que decir, es seguro el número de los predestinados. Algunos sostuvieron que era seguro formalmente, pero no materialmente. Es como si dijéramos que es seguro que se salvarán 100 o 1000, pero no que sean estos o aquellos. Pero esto anula la certeza de la predestinación, de la que ya hemos hablado. En este sentido, hay que decir que el número de los predestinados es seguro tanto formal como materialmente, pero hay que advertir que se dice que en Dios es seguro el número de los predestinados no solo por razón del conocimiento, es decir, porque sepa cuántos son los que se han de salvar, pues en este sentido conoce también el número de gotas de lluvia o de granos de arena del mar, sino por razón de elección y de una determinada selección. Para demostrar esto, hay que tener presente que todo agente tiende a producir algo finito, tal como consta en lo dicho anteriormente sobre lo infinito. Ahora bien, quien fija la proporción de su obra, escoge el número de lo que constituirá las partes esenciales, que, en cuanto tales, son necesarias para la perfección del conjunto, pero no el número concreto de lo que no son partes esenciales y que solo son necesarias en función de las esenciales. Por eso escogerá unas en la medida en que le sirvan para las otras. Ejemplo, el arquitecto determina la capacidad de una casa y el número de habitaciones que va a tener, así como las medidas de las paredes o del techo, pero no determina el número de piedras, sino que sean las necesarias para llevar a cabo lo propuesto. Así es como hay que razonar con respecto a la relación Dios-universo, que es obra suya. De antemano fijó cuáles serían sus dimensiones y cuál el número más indicado de sus partes esenciales, esto es, las que de algún modo son perpetuas, cuántas esferas, cuántas estrellas, cuántos elementos, cuántas especies. Con respecto a los seres individuales perecederos, estos no están ordenados al bien del universo como partes esenciales, sino como algo secundario, es decir, en cuanto en ellos se salva el bien de la especie. Por eso, aun cuando Dios conoce el número de los seres individuales, sin embargo, el número de bueyes o de mosquitos o de otras cosas no es predeterminado por Dios, sino que, de todo, la providencia divina produce lo suficiente para la conservación de las especies. Entre todas las criaturas, las que principalmente están ordenadas al bien del universo son las racionales, que, en cuanto tales, son incorruptibles. De entre ellas, de modo especial, las destinadas a la bienaventuranza, que son las que alcanzan el último fin de un modo más inmediato. Por lo tanto, el número de los predestinados es seguro para Dios, y no solo como algo conocido, sino, principalmente, como algo previamente fijado. No puede decirse lo mismo del número de los condenados, que parecen estar previamente ordenados por Dios al bien de los elegidos, para quienes todo coopera para el bien.
Respecto a cuál es el número de todos los hombres predestinados, algunos dicen que se salvarán tantos cuantos ángeles cayeron, otros, que tantos cuantos ángeles no cayeron, otros, que tantos cuantos ángeles cayeron y cuantos fueron creados. Es mejor decir que solo Dios conoce el número de los escogidos para ser colocados en la más sublime felicidad. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, aquel texto del Deuteronomio hay que entenderlo de los establecidos por Dios con respecto a la justicia presente. Este es el número que aumenta o disminuye, no el de los predestinados. A la segunda hay que decir, la razón de cantidad de una parte hay que tomarla en su proporción con el todo. Así, en Dios la razón de que haya tantas estrellas o tantas especies de seres, y el número de predestinados, hay que tomarla de la proporción entre las partes principales y el bien del universo. A la tercera hay que decir, el bien proporcionado al estado común de la naturaleza está en muchos, la ausencia de este bien, en pocos, pero el bien que sobrepasa el estado común de la naturaleza está en pocos, su ausencia, en muchos. Por eso, podemos comprobar que los hombres dotados de inteligencia suficiente para orientar su propia vida, son muchos. Los que no la tienen, y que se llaman tontos o idiotas, son pocos, pero con respecto a ambos, poquísimos son los que llegan a tener un conocimiento profundo de las cosas. Así, pues, como la felicidad eterna, consistente en la visión de Dios, sobrepasa el estado común de la naturaleza, y de modo especial por haber sido privada de la gracia por la corrupción del pecado original, pocos son los salvados. Y en esto se contempla la inmensa misericordia de Dios, que eleva hasta aquella salvación de la que muchos se ven privados por el curso común y la inclinación natural. Artículo 8. ¿La predestinación puede o no puede ser ayudada por las oraciones de los santos? Objeciones por las que parece que la predestinación no puede ser ayudada por las oraciones de los santos. Nada eterno está precedido por lo temporal, por lo tanto, nada temporal puede ayudar a que algo sea eterno, pero la predestinación es eterna. Así, pues, como las oraciones de los santos son temporales, no pueden ayudar a que alguien sea predestinado. Luego la predestinación no es ayudada por las oraciones de los santos. Más aún, así como nada necesita consejo si no es por falta de conocimiento, así también nada necesita ayuda si no es por falta de virtud, pero nada de esto es aplicable a Dios que predestina. Por eso se dice en Romanos 11:34, ¿quién ayudó al Espíritu del Señor? ¿O quién fue su consejero? Luego la predestinación no puede ser ayudada por las oraciones de los santos. Todavía más, lo mismo puede ser ayudado e imposibilitado, pero la predestinación no puede ser imposibilitada por alguien. Luego no puede ser ayudada por alguien. En cambio está lo que se dice en Génesis 25:21, Isaac imploró a Dios por Rebeca, su mujer, y Rebeca concibió. De aquella concepción nació Jacob, que fue predestinado, pero la predestinación no se hubiera cumplido si no hubiera nacido. Luego la predestinación es ayudada por las oraciones de los santos. Solución. Hay que decir, en torno a esta cuestión ha habido varios errores. Algunos, pendientes de la seguridad de la predestinación divina, sostuvieron que las oraciones eran superfluas, como cualquier otra cosa que se hiciera para ayudar a conseguir la salvación eterna, porque, se hagan o no, los predestinados la alcanzarán y los condenados no. Pero contra esta opinión van todas las exhortaciones de la Sagrada Escritura a orar y a hacer otras buenas acciones. Otros, en cambio, sostuvieron que las oraciones cambian la predestinación divina. Se dice que esta fue la opinión de los egipcios, quienes sostenían que la ordenación divina, que llamaban destino, podía ser impedida por distintos sacrificios y oraciones. Pero contra esta opinión está también la Sagrada Escritura, pues se dice en el libro primero de Reyes 15:19, quien triunfa en Israel no perdonará, no se doblegará por el arrepentimiento. Y en Romanos 11:29 se dice, los dones de Dios y su vocación se dan sin arrepentimiento. Puestos en otra dimensión, hay que decir que en la predestinación hay que tener presentes dos aspectos, la misma predestinación y sus efectos. Con respecto a lo primero,
La predestinación de ningún modo es ayudada por las oraciones de los santos, pues por las oraciones de los santos no se consigue que alguien sea predestinado por Dios. Con respecto a lo segundo, se dice que la providencia es ayudada por las oraciones de los santos y por otras buenas acciones, porque la providencia, de la que es parte la predestinación, no anula las causas segundas, sino que provee sus efectos de tal forma que incluso las causas segundas entran dentro de su providencia. Por lo tanto, así como Dios provee los efectos naturales de modo que también tengan causas naturales sin las cuales no se producirían, así también la predestinación de alguien a la salvación por Dios es de tal modo que también en la predestinación está comprendido todo lo que promueve la salvación del hombre, bien sean sus propias oraciones o las de los demás, u otras cosas buenas sin las que alguien no alcanza la salvación. Por eso, los predestinados deben esforzarse en orar y practicar el bien, pues de este modo se realizará con certeza el efecto de la predestinación. Por todo lo cual, se dice en 2 de Pedro 1,10, por vuestras buenas acciones procurad hacer segura vuestra vocación y elección. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, aquella objeción muestra que la predestinación no es ayudada por las oraciones de los santos en cuanto a la misma preordenación. A la segunda hay que decir, se dice que alguien es ayudado por otro de dos maneras. Una, en cuanto del otro recibe poder, así es como se ayuda al débil. A Dios eso no le compete. En este sentido hay que entender aquello de, ¿quién ayudó al Espíritu del Señor? Otra manera de ayuda se da cuando alguien obra por otro, como el criado por el Señor. En este sentido, Dios es ayudado por nosotros en cuanto que cumplimos su mandato, como se dice en 1 de Corintios 3, 9. Somos cooperadores de Dios, pero tampoco esto es por defecto del poder divino, sino porque se vale de las causas intermedias, para que en las cosas se conserve la belleza del orden y para comunicar a las criaturas la dignidad de ser causa. A la tercera hay que decir, como se dijo anteriormente, las causas segundas no pueden salirse del orden de la causa primera universal, sino que la secundan. Por eso, la predestinación puede ser ayudada, pero no imposibilitada por las criaturas.